Buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, ¿me pueden confirmar si por favor estamos al vivo? Bueno, me van confirmando si estamos al vivo, por favor, hermanos. Y se van uniendo también diferentes grupos de WhatsApp. Bueno, vamos a continuar, hermanos, hablando de la palabra del Señor en este tiempo. Pero antes dando siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, gracias por este día. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Cúbrenos con tu bendita sangre, lávanos de todo mal y que todo lo que hablamos sea conforme a tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, continuamos, hermanos, con Apocalipsis 2:20, hablando. Saludos al hermano Nelson Eduardo Choque desde la zona sur. Saludos, hermano. Apocalipsis 2:20. Vámonos a Apocalipsis 2:20. Bueno, mensaje a Tiatira. Y dice, ¿no? La anterior vez habíamos hablado sobre el espíritu de Jezabel. Y vamos a continuar con esta segunda parte. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que se llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí para empezar, hermanos, había una tolerancia de este espíritu de Jezabel. Y hoy vamos a hablar de la tolerancia. La anterior vez hemos visto el tema Jezabel, el espíritu de Jezabel, la asesina de profetas. Ahora vamos a ver, hermanos, la tolerancia, este espíritu jezabélico y la tolerancia que hay en las iglesias referente a falsas doctrinas, referente a falsos profetas, referente a falsos maestros, hermanos. Y les voy a decir bien clarito, hermanos, no se enojen contra mí, los pastores, muchos se enojan, como si yo estuviera hablando en contra de ustedes. No, la palabra del Señor está en contra de ustedes. No es que yo lo haya escrito, no, hermanos, esta palabra bendita que es la palabra del Señor está en contra de ustedes, ¿no? Porque estos fariseos, les vuelvo a repetir, no dejan entrar al reino, ni tampoco entran. Entonces estoy viendo, queridos hermanos, que lamentablemente se estrellan contra mí, que, bueno, están hablando cualquier barbaridad, hermanos. No se estrellen, más bien escudriñen la palabra del Señor, escudriñen y realmente prediquen lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Pero vemos hoy en día, no saben hablar solamente por WhatsApp o por atrás, pero nunca me han dado la cara ni me han invitado a un debate, ¿no? Entonces se ve nomás ahí la hipocresía y el miedo que a veces tienen en escudriñar las palabras del Señor, porque saben ellos que si escudriñamos la palabra del Señor, su negocio se acaba, ¿no? Entonces hay que decir bien claro, hay que denunciar, hermanos, que salgan de esas iglesias. Y les vuelvo a repetir, hermanos, el tiempo está muy, pero muy cerca. Pero ¿qué es lo que pasaba en esta iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Toleraban que enseñe esta mujer que se autodenominó profetiza,
enseñe y seduzca. Enseñe y seduzca. El mismo problema, hermano, tenía la iglesia, la anterior iglesia también, aparte la iglesia de Pérgamo. Otro problema, otro espíritu igual ahí diabólico era la doctrina de Balaam. Estoy leyendo el 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñando a Balac ponen tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Hay dos doctrinas, hermano, no te vas a confundir. Primeramente la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia de Pérgamo, hermano, el problema es que no los echaban de ese lugar. El problema es que seguían, toleraban a esas personas que enseñen la doctrina de Balaam, ¿no? Y en la iglesia de Tiatira, el problema era con una mujer, con un espíritu jezabélico. Y además, hermano, que toleraban que esta mujer enseñe y seduzca, pero la finalidad era a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo mismo, la finalidad de la doctrina de Balaam es la misma, hermano. Estoy leyendo ahora el 2.14, a comer cosas sacrificadas de ídolos y a cometer fornicación. La finalidad de Satanás, hermano, del diablo, es pues, ¿cuál es la finalidad de que Satanás se haya infiltrado en las iglesias cristianas? Es pues comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. Lo mismo que busca el espíritu jezabélico. Y esto es verdad, hermanos. ¿Cuántos satanistas se hacen pasar por pastores? La realidad, nadie quiere decir esto, hermano, les asusta. Tienen miedo a los satanistas, ¿no? No, hermano, yo te digo así, hay muchos satanistas que se hacen pasar por pastores. Hay muchos satanistas que se infiltran en iglesias. Hay muchos satanistas, hermano. Y esta es la realidad, hermano. Por eso estamos ahora estudiando la doctrina, el espíritu jezabélico, la profetisa que enseña y seduzca. Y habíamos hablado, hermano, que esta mujer tenía pues un espíritu, tenía desde el punto de vista de la demonología, es pues una mujer que tiene, como les dije, es un espíritu de arpía, ¿no? Y tú me dirás, hermano, ¿qué es arpía, pastor? ¿Qué es arpía? Arpía significa un espíritu diabólico que tiene cabeza de mujer y cuerpo de un búho, ¿no? Y a ese espíritu, hermano, es que se adora, ese espíritu de búho, se simboliza la filosofía griega. Tú vas a ver la filosofía griega, hay un simbolismo con un búho, y en el fondo es el dios Moloch, ¿no? Es este dios Moloch donde se sacrificaban niños para adquirir sabiduría, el mochuelo, ¿no? Entonces esto es bien importante, esto es muy importante entender que al búho siempre se le adoraba, pero es un espíritu diabólico donde los satanistas van a buscar sabiduría y empiezan a hacer diferentes ritos ocultistas, ¿no? Para adquirir sabiduría, ¿no? Entonces de ahí viene filosofía, sopía, ¿no? Y ahí vas a ver que viene ahí la sabiduría. En los egipcios se adoraba tenía un simbolismo del dios Tot, ¿no? Donde se adquiría una sabiduría, ¿no? Los egipcios también tenían su forma de adquirir sabiduría de una forma satánica, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso Platón, hermano, tú vas a ver que busca sabiduría. Platón habla de Egipto, ¿no? Como se puede decir, desde un punto de vista Platón habla de la filosofía
no escrita, de una filosofía que se enseñaba por medio oral, ¿no? A partir de la que se escribe ahí la filosofía griega, que se va ya escribiendo, ahí se empieza a hablar de una filosofía escrita. Pero hay filosofías que no son escritas, por ejemplo la filosofía china, ¿no? No es una filosofía que se escriba, ¿no? También hay otra filosofía, la egipcia, la mesopotámica, ¿no? Son filosofías no escritas. Entonces, este mochuelo o esta diosa que tenía cabeza de mujer y cuerpo de mochuelo, lo vas a encontrar en Isaías, simbolizado con la sabiduría, ¿no? Entonces, no era un conocimiento gnóstico, era un conocimiento satánico. Por eso ahí habla, hermano, y dice: y aquí yo arrojo en la cama de la gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Estoy leyendo el 2:23, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Tú me dirás: pastor, ¿qué son las profundidades de Satanás? Es el gnosticismo, ¿no? Las profundidades de Satanás es el conocimiento gnóstico. Y tú me dirás: hermano, ¿qué es el conocimiento gnóstico? Gnosis viene de la palabra griega, en griego clásico, que significa conocimiento, ¿no? El gnosticismo plantea que se va a alcanzar la salvación por medio del conocimiento, por medio de una sabiduría basada, pero en el hombre mismo. Ahí es donde plantea el conocimiento gnóstico. Por ejemplo, va a plantear, Sócrates va a hablar: conócete a ti mismo, ¿no? Sócrates plantea y dice, desde un pensamiento filosófico gnóstico, el hombre es Dios, dice, ¿no? Y como el hombre es Dios, pues él tiene que conocerse a sí mismo, tiene que buscar su conocimiento en sí mismo. Y ahí empieza la filosofía socrática, ¿no? A partir de ese conocimiento gnóstico se va a aglutinar bajo un pensamiento también neoplatónico o platonismo, en donde se va a empezar bajo esas fuentes gnósticas. Muchas logias empiezan a hablar, muchos masones empiezan a entender su conocimiento a partir del neoplatonismo, ¿no? Entonces, es muy importante entender las profundidades de Satanás, a qué se refiere. Ahora, el gnosticismo va a plantear que los que tienen conocimiento, los que tienen conocimiento es solamente para algunos iniciados. Es a partir, dice, no es para todos, dice, no es para todos ese conocimiento, es para algunos iniciados, Entonces, a partir de ahí es pues que se habla de un conocimiento gnóstico, y también hay un conocimiento gnóstico para algunos iniciados, y hay un conocimiento para los no iniciados, se puede llamar, un conocimiento para la plebe, si puede llamárselo así, ¿no? Es por eso que los logieros siempre están buscando y están hablando de un conocimiento gnóstico solamente para algunos iniciados. Y es lo mismo que se hace en el satanismo, ¿no? En el satanismo igual te van a plantear hablar de un conocimiento profundo para solamente algunos iniciados, ¿no? Platón, por ejemplo, él señalaba que el conocimiento además debería estar solamente en los hombres, no en las mujeres. Era un pensamiento discriminador. Para Platón, él señalaba que el cuerpo del hombre es el perfecto, y a partir de ahí es que él dice el conocimiento solamente puede darse en los hombres. Por eso ahí vas a entender que la mayoría de los filósofos son hombres, ¿no? Por eso Platón, en ese sentido, tenía relaciones sexuales con hombres. ¿Por qué? Porque él planteaba y decía: el cuerpo del hombre es el perfecto, no de la mujer, ¿no?
y el conocimiento solamente puede tenerlo el hombre. Entonces, bajo ese pensamiento discriminador, clasista, porque Platón estaba de acuerdo con que haya esclavos, ¿no? Él plantea que los esclavos tienen que mantener al filósofo rey. Bueno, a partir de ahí, hermano, es que él empieza a enseñar lo que es la matemáticas profunda, ¿no? La numerología. Después Pitágoras también lo hace, ¿no? Enseñando la numerología, las matemáticas, desde un punto de vista no cristiano, desde un punto de vista ocultista, ¿no? Entonces, de ahí viene, hermano, el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde el triángulo isósceles te va a dar el 666, ¿no? Y el 6 y el 9 son números cabalísticos, ¿no? Para este conocimiento profundo de Satanás, ¿no? Entonces, este número, el 9 y el 6, son números cabalísticos que se van repitiendo en el Zohar, en la Cábala, en el Talmud, que son la base de las escuelas rabínicas, escuelas esotéricas, ¿no? Escuelas gnósticas, y es a partir de ahí que se empieza a plantear las profundidades de Satanás, ¿no? De las escuelas gnósticas, de las escuelas cabalísticas, a partir de ahí, hermano, empiezan a sacar críticas hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Talmud, ¿no? A partir de ahí, de estos pensamientos de estos fariseos, hijos del diablo, generación de víboras, bueno, a partir de estos señores empiezan a poner el nombre de Yeshua, ¿no? Que viene del hebreo Yeshu, que significa Yeshu significa en el hebreo que es una persona que no tiene reputación, una persona de lo peor, ¿no? Y Yeshua, de ahí viene Yeshua, y muchos cristianos lo llaman a Jesús Yeshua, pero viene del hebreo Yeshu, que su nombre sea borrado, alguien despreciado, ¿no? Y en el Talmud, hermano, no se puede hablar del nombre de Jesucristo, ¿no? Le llaman el Nazareno y otros conceptos. Si tú quieres un poquito profundizar sobre el Talmud, suscríbete al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online, y ahí vas a profundizar, vas a tener un poquito más qué es lo que dice el Talmud referente a Jesucristo, y qué es lo que dice estos libros, el Talmud, el Talmud babilónico, qué es lo que dice de los cristianos, de Jesucristo, ¿no? Entonces, hermano, a eso se llaman profundidades de Satanás, ¿no? Entonces, hay una doctrina secreta, por el masón de grado 33, Albert Pike, ha señalado que hasta los mismos masones de bajo grado, del grado del 1 al 30 en atrás, abajo, están pues engañados, ¿no? Y cuando yo digo que son satanistas o logieros, me refiero pues y me baso en sus libros, ¿no? Por ejemplo, en Albert Pike dice, es de satanista, cuando le manda una carta a Giuseppe Mazzini y le dice, y habla de 3 guerras mundiales, ¿no? Y en esas 3 guerras mundiales empieza a especificar todo lo que es su filosofía ocultista, pero al final dice, haremos que el cristianismo se destruya, haremos que el mismo socialismo se destruya, dice, socialismo que ha nacido de nosotros, dice Albert Pike, satanista, y al final dice, y ahí daremos a conocer nuestra doctrina secreta, Lucifer es Dios, dice, ¿no? Entonces, Albert Pike no se llama satanista, se llama luciferino, pero dice, tienen que ser engañadas, los mismos grados, los grados bajos de las logias deben ser engañadas. Entonces se puede decir que están estructuradas, son piramidales estas formas de estos satanistas, de sus gobiernos, son piramidales, donde hay capas y capas de engaño, ¿no? Y empiezan a engañarlos, ¿no? Y es así que estos logieros al final van a darse cuenta que van a adorar a Baphomet, que es una cabra con pechos de mujer y un órgano masculino erecto, ¿no? Entonces, en este sentido, a eso se llama profundidades de Satanás, ¿no? En el satanismo hay los libros grimorios, hermano, ¿no?
En los libros grimorios solamente algunos ocultistas pueden tener esos libros grimorios, ¿no? Un libro grimorio, por ejemplo, era las clavículas de Salomón, ¿no? Entonces ese era un libro grimorio, las clavículas de Salomón, ¿no? Y en las clavículas de Salomón, por ejemplo, se hablaba de 72 demonios, donde Salomón había tenido el poder de entender sus profundidades y todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se llama las profundidades de Satanás. Pero el espíritu jezabélico es un espíritu femenino que justamente en este tiempo se adora en el campo del ocultismo, lo que es la brujería o la Wicca diánica. Se adora a una mujer, el dianismo, la brujería dianista, que es muy ligada a lo que es la adoración a la luna. También está, la Wicca diánica, que ahí empieza a hablar hasta una organización política diferente, el matriarcado, ¿no? Entonces siempre se ha ido simbolizando, siempre se ha ido viendo en el ocultismo la adoración de una mujer, a lo que en el Talmud y en otros libros, en la Cábala también se encuentra lo que llamamos la Lilith, ¿no? Que se simboliza con una mujer con el cabello crespo pelirrojo, y vas a ver eso en películas, vas a ver ese simbolismo de la adoración a Lilith, vas a ver en películas, vas a ver en muchas cosas que están empezando a bombardear, ¿no? Pero esa es la profundidad de Satanás, ¿no? Que ellos plantean, ellos dicen, bueno, ese espíritu jezabélico está muy ligado a las profundidades de Satanás. Y este espíritu satánico, pues, se permitía que esta mujer, este espíritu diabólico, que esté enseñando y seduciendo a los hijos del Señor, ¿no? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y también la doctrina de Balaam, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Por ejemplo, habíamos visto que aquí se usa la palabra eao, que significa permitir, soportar. Estoy leyendo en el griego koine, que permitir, soportar, ¿no? Que enseña esta mujer Jezabel, una maestra arpía y falsa. Seducir, en el griego se usa la palabra planao, engañar, errar, seducción, atracción. Y esto es bien importante, hermanos. Entonces, estos espíritus diabólicos que se van a encontrar, por ejemplo, en la mitología griega, y tú lo vas a encontrar en la mitología griega, por ejemplo, cuando Zeus, ¿no? Zeus le da el don de profecía a estas mujeres, a estos espíritus diabólicos, y estas mujeres arpías empiezan a quitar comida de las manos a las personas. Bueno, también se simboliza estas mujeres que tienen profecía en el ocultismo. Imagínate, profecía en el ocultismo es una personificación de la naturaleza destructiva, ¿no? Y esto es muy importante, muy importante. Bajo este aspecto, Jezabel, este espíritu de esta mujer arpía, enseñaba, seducía. En el griego la palabra enseñar se usa la palabra didaskao, profetiza, del griego profetas, ¿no? Entonces esto es muy, pero muy importante. A partir de ahí, hermano, estos espíritus diabólicos están metidísimos, ¿no? En las iglesias cristianas. Y bajo este aspecto vamos a un poquito profundizar cuál era el problema de Tiatira, que toleraba estas falsas enseñanzas, toleraba que se enseñen falsas doctrinas, y realmente eso da pena, ¿no, hermanos? Porque en muchas iglesias, ¿no? La teología de la prosperidad se enseña nomás, hermano, lo que venga nomás es, ¿no? Y lamentablemente esos hermanitos que van a esas iglesias de todo y de nada saltan, ¿no? Sin ni siquiera saber qué es. Pero ahora vamos un poquito a escudriñar esto. Vámonos a 2 Pedro capítulo 2 versículo 1,
Y vamos a hacer un análisis también en el griego koine. De repente no nos va a dar el tiempo, lo voy a tratar de resumir. Y aquí habla justamente de los falsos profetas y falsos maestros, que también lo vas a encontrar en Judas capítulo 1, versículo 3 al 13, ¿no? Decirte, hermano, que Judas solamente tiene un capítulo. Ahora, vamos a 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿no? Falsos profetas. Falso viene del griego pseudos profetas, dice, o profetas. Entonces está diciendo habrá, pero también habrá entre ustedes impostores, ¿no? El pseudo es un impostor, un falso, que se hace pasar por cristiano, por pastor, pero está enseñando otra cosa. Dice el Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros, igual aquí se usa la palabra pseudo, pero se dice pseudo didascalos, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo en el original, hermano? Está diciendo: en las iglesias habrá falsos maestros, propagadores de falsas doctrinas. O sea, los falsos maestros, ¿cuál es su finalidad? La finalidad de los falsos maestros es propagar las falsas doctrinas, ¿no? Ellos deben propagar, ellos trabajan para el diablo, hermano. Los falsos maestros trabajan para el diablo. ¿Cuál es su finalidad? Propagar falsas doctrinas, ¿no? Y dice, miren, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra es clara. Estos falsos profetas y falsos maestros, ¿no?, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aquí se usa la palabra destructor, se usa en la palabra en el griego apoleio o apoleia, ¿no? Apoleio, hermano, es pues un espíritu diabólico que va a salir en la gran tribulación. No te olvides eso. Tú lo vas a encontrar en Apocalipsis 9, cuando se abren los abismos, capítulo Apocalipsis 9:1, 9:2, y habla del Apolión, habla capítulo 9:11, y va a salir con muchos demonios, 9:16, ¿no? Entonces, esos versículos, hermano, quisiera que te lo anotes, pero es un espíritu de destrucción que está tomando en las iglesias, falsos profetas, falsos maestros, destrucción repentina, apoleia. También significa perdición física y espiritual. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que haya perdición física y espiritual. Eso traen los falsos profetas y los falsos maestros, ¿no? Y traen destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Por eso dice la palabra profética clara. Muchos van a seguir a esas iglesias donde tienen falsos profetas y falsos maestros, donde tienen un espíritu de destrucción, un espíritu de Apolión, un espíritu de Apolo, que es el mismo anticristo, hermano, y van a traer destrucción repentina, ¿no? La palabra es clara. Falsos profetas. Satanás es el falsificador de la verdad. Esto tienes que entender. El diablo no va a venir, hermano, con cola y cuernos. No va a venir con cachos, hermano, no va a venir con cuernos. El diablo va a venir, hermano, en forma de pastor, en forma de profeta. Va a venir con púlpito, hermano, a tu casa. En nombre de Dios te van a pedir dinero. Ten cuidado, hermano. No descuides tu salvación. Lo más importante es la salvación del alma.
santifícate, dobla rodillas, busca a Dios personalmente. Congrégate a una iglesia donde te enseñen la palabra del Señor. Hermanos, tengan cuidado. En este tiempo hay falsos profetas y falsos maestros que tienen la finalidad de destruir, de llevar a la iglesia a la perdición física y espiritual, ¿no? Por eso tú vas a ver, hermano, la teología queer, ¿no? Que lo hemos visto en el canal de YouTube. Ahí nos han hecho una entrevista en una radio en Santa Cruz. Y ahí tú lo vas a ver, la teología queer, hermano. ¿Qué es lo que busca la teología queer? ¿No? Es una destrucción que está trayendo sobre las iglesias. Una perdición física y espiritual. Y muchos engañarán. Pero quiero subrayarte, hermano, esto. Satanás es el falsificador de la verdad. Es el falsificador de la verdad. Es el experto en engaño. Que produce en sus víctimas ¿qué producen sus víctimas? Muerte, destrucción. Además, es tan perverso que afirma que habla en nombre de Dios. La perversidad del diablo, hermano. La perversidad del diablo, la perversidad de Satanás. ¿En qué se basa, hermano? Miren la perversidad del diablo. La perversidad, la maldad del diablo es que él afirma, el diablo viene diciendo, hablando cosas en nombre de Dios. Por eso hay diablos con púlpitos. Te van a pedir dinero en nombre de Dios. Te van a pedir y otras cosas, hermano, ¿no? Te van a hablar en nombre de Dios, ¿no? Y mira, para afirmar que él habla en nombre de Dios, ahí está la perversión de Satanás. Ahí está la maldad de Satanás, ¿no? Satanás lo que quiere es condenación para sus oyentes. Quiere que ellos caigan. Satanás lo que le importa es que tú te vayas al infierno. Entonces, el anticristo, ¿cómo va a venir, hermano? El anticristo va a venir viniendo prometiendo paz, seguridad política, seguridad económica, seguridad en todo sentido. Además, el diablo te va a querer bendecir con dinero, pero sin Dios, ¿no? Te va a querer dar todo lo material, pero sin Dios. Y esto es lo que tienes que entender. El evangelio de los satanistas es prosperidad. El evangelio de los satanistas es una prosperidad sin santidad. El evangelio de los satanistas su mensaje es que lo que te van a decir es que te van a bendecir cosas materiales, ¿no? ¿Para qué te hablan los pastores en este tiempo? La mayoría de estos pastores apóstatas te van a hablar de dinero. ¿Para qué? ¿Para qué te van a hablar de dinero? Para que tú estés hablando de plata. Te van a meter plata en la iglesia para que tú te apartes de las cosas espirituales, ¿no? Y esto es bien importante. Esto es muy importante. La palabra del Señor dice bien claro. Dice que habrá lo que Satanás quiere que te vayas al infierno, hermano, ¿no? Si tú no estás en santidad, te vas a ir al infierno, hermano. No hay por dónde perderse. Pero dice entre el pueblo alude al Nuevo Testamento de Israel. El punto de Pedro es que Satanás siempre ha tratado de infiltrarse en grupo de creyentes. Satanás se infiltra en grupo de creyentes. Satanás se infiltra con engaños en estos grupos de creyentes, de falsos maestros, ¿no? Desde su encuentro con Eva se ha dedicado al engaño. Entonces introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros hacen que desplieguen a sí mismos como pastores, maestros y evangelistas cristianos. Los masones, los logieros se están haciendo pasar por pastores. Por eso, hermano, las logias, y esto hay que decirlo claro, dicen: no, somos un grupo discreto, no hablamos de religión, aglutinamos toda clase de religiones, dicen, no, los logieros. ¿Y eso para qué? Para infiltrarse y manejar sobre todo al cristianismo. Y esto es bien importante entender, hermano. Por eso, y esto es bien claro, muchos de los masones, hermano, en sus logias, tienen cristianos, tienen católicos, hay musulmanes, hay de toda religión, hermano.
¿no? ¿Y cuál es la finalidad de estos señores? La finalidad, pues, hermanos, es destruir a la iglesia cristiana por dentro, ¿no? Entonces, ahí te van a empezar a hablar, por ejemplo, de una filosofía que nada tiene que ver con el Señor, ¿no? Te van a empezar a hablar del martillo, del simbolismo del martillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermano, no hay que tenerles miedo a los hijos del diablo. Muchos pastores tienen miedo de hablar de estas cosas, pero hermano, no hay que tener miedo. Hay que tener miedo a Dios, hermano, que te puede mandar cuerpo y alma al infierno. ¿Qué miedo vamos a tener? Bueno, miren, aquí por ejemplo habla de la regla de conducta fuera de la logia. Dice, el masón debe procurar siempre por su conducta fuera de la logia la estimación y el aprecio de sus honorables. Dice, ¿no? Y todo hombre de bien, este es el único medio de distinguirse como masón. Dice, ¿no? Hermano, los masones ayudan a los pobres para aparentar que son buenos. Los masones, hermanos, quieren hacerse ver como si fueran los grandes, los hombres santos y puros, pero por dentro, ¿cómo son, hermano? ¿No? Son satanistas, ¿no? Tienen su doctrina secreta los masones, como te digo, hermano. Albert Pike habla que son luciferinos, pero para mí satanistas y luciferinos es lo mismo, hermano, ¿no? Su regla de conducta dice fuera de la logia. Además dice, la discreción es una de las principales virtudes masónicas. La discreción, si es verdad que es necesario carecer absolutamente de conciencia para olvidar las promesas sagradas de callarse, no es menos cierto que hay hombres que no saben guardar un secreto. La prudencia, ¿no?, en la conversación es una de las recomendaciones que debe tenerse muy presente. El masón, sobre todo, debe tener horror a la embriaguez y al juego, vicios y peligrosos para él, que le expone muy fácilmente evitar la discreción y faltar a los deberes del honor. La discreción, dice. Los satanistas son discretos, ¿no? No, hermanos, ¿saben qué? Hay que decir claro las cosas. Satanás es padre de mentira, ¿no? Deberes para la masonería en general y para con la logia en particular. Muchos de los pastores dominan estas cosas. Generalmente son los que salen en la tele. Están ligados con logias. Y estos son los que propagan las falsas doctrinas. Y no hay que decirlo sin miedo. Esto es una guerra espiritual. Lo triste es que los venerables maestros de diferentes logias en Bolivia y del mundo no dan la cara, son unos cobardes. Yo salgo en Facebook, doy la cara, doy mi nombre, porque no les tengo miedo, hermano, ¿no? Y nosotros en el canal de YouTube hemos denunciado los enlaces que tienen diferentes agrupaciones con las logias, diferentes iglesias supuestamente cristianas, ¿no? Estos cobardes no dan pues la cara, se rebajan en su discreción y generalmente hasta me mandan amenazas, pero no les tengo miedo. Yo debo tener miedo a Dios, al Señor, que me puede mandar al infierno con cuerpo y alma. Yo qué miedo les voy, ni a su padre, que es el diablo, le tengo miedo, y menos voy a tenerles miedo a esos peones, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, hermano, la palabra del Señor es clara. Dice, miren cómo se organizan los masones, ¿no? Pero, miren, volviendo a las escrituras, la palabra del Señor se adelantó a las artimañas de los satanistas. Y 2 Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Muchos hermanos dicen, muchas personas que no se han convertido dicen, no quiero ser cristiano porque plata nomás te piden. Entonces eso es algo provocado a partir de los satanistas, de los logieros, hermano, ¿no? Y esto es lo que hoy en día estamos viendo, porque la gente se tiene que desilusionar de toda religión, entre comillas, porque Jesucristo no es religión. Pero ellos están planteando un concepto, espiritualidad, ¿no? Entonces, como son tibios, estos satanistas, siempre les gusta hablar por atrás, ahí de ocultitos, ¿no? Reunirse martes, ya se han debido reunir también para San Juan, ¿no? Porque es su santo, dicen, ¿no? Para San Juan, ahí ya están reuniéndose, ahí esos como compinches, ¿no?
pero no dan la cara, no. Son cobardes. Entonces, hermanos, la realidad, estos así hacen sus reuniones y provocan divisiones en la iglesia, provocan falsas doctrinas y empiezan a provocar, a infiltrarse, ¿no? Entonces es lo que yo llamo guerra silenciosa, ¿no? Ellos hacen su guerra silenciosa por atrás, ¿no? Y bueno, hermano, estamos aquí nosotros dando la cara. Yo no me oculto. Yo soy una persona que estoy en contra del nuevo orden mundial, estoy en contra de las dinastías, estoy en contra de estos dueños que son de las transnacionales. Estoy en contra de esos porque los masones, los logieros, tienen sus transnacionales, tienen sus empresas, ¿no? Que es para oprimir a la gente. Pero mira, hermano, en el 3 dice: y por avaricia agarrar mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El 3 dice: y por avaricia, amor al dinero tienen falsos profetas y maestros. Avaricia, ¿no? Está hablando desde un punto de vista que a las personas les van a tratar como mercadería, como cosas, hermano, ¿no? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las, ¿no? Mercadería, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabra del Señor, ¿no? Harán mercadería de ustedes, ¿no? Por avaricia. Esto, hermano, los falsos maestros, el amor no está en la verdad, sino su amor está en el dinero. En cuánto dinero puedes dar. En eso se caracterizan los falsos profetas y los falsos maestros. Y esto es bien importante, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de que está ya condenación, ellos están en condenación, estas iglesias, ¿no? Yo no lo he hablado de parte de mí, de Nelson Almazán, lo he hablado de parte de Dios, cuando la palabra del Señor dice en el 4, específicamente 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Leo el 5, dice: para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Hermanos, hay juicio, hermano. Hay juicio para estos pastores logieros, ¿no? Para estos masones, ¿no? Para estos pastores que manejan fundaciones, ONGs. Bueno, está ahí, hermano. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está viniendo juicio, ya están en juicio. Pueden hacer lo que quieran conmigo, hermanos. Al fin y al cabo, el que ríe al último ríe mejor, ¿no ven? Yo estaré reinando con Jesucristo. ¿Y ustedes dónde van a estar? Yo les hago esa pregunta: ¿dónde van a estar ustedes? Yo estaré gobernando, yo estaré reinando con mi Señor Jesucristo. Solamente es cuestión de tiempo. El remanente va a gobernar con nuestro Señor. Vamos a gobernar con Él. Es cuestión de tiempo nomás. Y el tiempo está cerca. El tiempo está cercano, ¿no? Ya estaremos con Él, ¿no? Entonces, ustedes, los logieros, los masones, van a estar pues en el infierno, ¿no ve? Incluyendo Albert Pike, ya les debe estar esperando ahí abajo, Melly Pejol, hablan también de Elena Petronila Blavatsky, Rudolf Steiner, Alistair Crowley, ¿no? Alice Bailey, todos estos satanistas, Samael Aun Weor, ¿no? Gnosticismo también hablaba él. Está ahí en el infierno, ¿no? Y les están esperando ustedes. Y nosotros gobernaremos con Jesucristo. Aquí el punto es quién ríe al final, ¿no? Entonces, nosotros ahí estaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo gobernando. Y ustedes, pues, bueno, estarán nomás donde tienen que estar, ¿no? Para la gloria de Dios, muchos masones se están convirtiendo al Señor. Han dejado esas cosas. Doy gloria a Dios que se han dado cuenta. Y de estos satanistas y bueno, hay que seguir adelante, hermanos, y eso es lo que les vengo a decir, hermanos, ¿no? Miren, no me voy a alargar más sobre
los falsos profetas y los falsos maestros. Pero ese es el problema, hermano. Ese es el problema, que detrás de este espíritu jezabélico había profundidades de Satanás, ¿no? Como dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 20, 21, dice, 2:21, 2:22. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Vas a tolerar esas cosas? ¿Vamos a tolerar más como pastores? ¿Vamos a tolerar más que haya falsas doctrinas? ¿Les vamos a tener miedo a los satanistas o les vamos a enfrentar así cara a cara? ¿No? A veces otros tienen miedo, ¿no? Yo te digo, hermano, ha llegado el tiempo de decir las cosas como son. Si tú eres pastor y estás en logias, hermano, salte de ahí. Salte de ahí, hermano. Salte, porque te están llamando igual al infierno. Pero, igual que las logias te están llevando al infierno a mucha gente, así también, y peor aún, los falsos pastores, los falsos maestros, están llevando mucha gente al infierno. Entonces, hay que decir las cosas claras, hermano. Hay que decir las cosas como son. El Señor está cerca, hermano. Yo te digo, prepárate y seguir adelante. Queremos saludar al hermano Raúl Silva, ¿no? Abraham Nina, también nos está siguiendo. Kevin Apaza, Reinaldo Machaca, Melanie Flores. Bueno, estaremos, hermanos, en otro estudio bíblico más adelante. Tienes que suscribirte a estudios bíblicos online. Y bueno, las cosas hay que enfrentarlas así, hermanos, ¿no? Los satanistas tienen poder político, poder judicial, tienen toda clase de poderes, hermano, ¿no? Yo no tengo ningún poder. Yo lo que tengo es el poder del amado Espíritu Santo. Y con eso me es suficiente. No necesito nada de eso. Dios nos bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Ya sabiendo que estamos viendo un avivamiento en Bolivia, un avivamiento de arrepentimiento y de salvación del alma. Así como Jonás predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hablaba de arrepentimiento. Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento, Mateo 3:2, nuestro Señor Jesucristo hablaba de arrepentimiento, Mateo 4:17, ¿no? Entonces, avivamiento es predicar arrepentimiento, ¿no? Y que estamos viendo que muchos pastores están predicando arrepentimiento y salvación del alma. Y sabemos que hay un remanente. Esto sería el final de la segunda parte de el espíritu de Jezabel, ¿no? Dios nos los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes.